Buenas noches, bienvenidos a Fondo. ¿Qué pasa en la economía colombiana? ¿Hay nubarrones y vamos hacia una recesión? Indicadores a la baja. Disminuyen ventas de carros y motos, viviendas. La inflación tiene en jaque a la economía. Hablan 9 expertos en nuestro espacio. A Fondo, presentan Leo Quintero y Jair Lenis. Realiza Dayana Arango. Dirección General, Óscar López Noguera. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en nuestro canal regional Telepacífico. A Fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Jair, buenas noches, ¿cómo es usted? Bien, Leo, un cordial saludo para todas las personas que nos ven y pues vamos a hablar hoy precisamente del tema de plata, de la economía. ¿Ya mercó? Voy a mercar el próximo sábado. Con estos precios que nos van a contar, vamos a ver cómo en nos va. quincena, ¿no? Con la quincena. Y quincena. Veamos a nuestros invitados aquí en esta presentación especial. Esta noche a Fondo nos acompañan Jaime Acar, director del Programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Carlos Giovanni González Espitia, economista y doctor en economía, profesor titular del Departamento de Economía, Universidad ICESI. Edwin Maldonado, magíster en políticas públicas y economista, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Octavio de Jesús Quintero, líder cívico y gremial, empresario y comerciante, presidente Junta Directiva FENALCO Valle del Cauca. Vamos a hablar acerca de la dirigencia gremial y nos pueden contar cuál es la visión de ellos de la economía del Valle del Cauca. El Comité Intergremial Empresarial, ¿cómo miran la economía? Edwin, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches para usted, Leo, para Jair, para el doctor Octavio de FENALCO y para todos los televidentes. Sí, este año es un año realmente de incertidumbre. Por una parte normal, porque tenemos un nuevo gobierno que estaba en la construcción de su plan de desarrollo y el gobierno también está tramitando en el Congreso una serie de reformas y todo crea un panorama de incertidumbre para el sector empresarial y para las mismas familias frente a qué viene en el futuro, y eso hace que las decisiones, sobre todo de largo plazo, se miren con cautela. Entonces, vemos cómo de todas maneras los empresarios siguen trabajando, generando empleo, incluso las cifras de este principio de año son positivas en materia de generación de empleo, vemos cómo las exportaciones crecen, en general hay un dinamismo, la inflación en el último dato ya empieza a frenarse un poco, todavía sigue siendo muy alto y sobre todo la inflación de alimentos que afecta a los hogares, pero sí hay un clima de incertidumbre que no permite tener un panorama de decisiones de largo plazo en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo de nuevos negocios, y eso en parte sí nos preocupa, pero tenemos que trabajar con eso hacia adelante, con el ánimo pues de continuar con una senda de crecimiento en nuestra región. Doctor Octavio Quintero, quien es el presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, a nivel del Valle del Cauca y también a nivel nacional. Esa incertidumbre va, y como lo miran ustedes los comerciantes, por un largo tiempo, o de pronto la incertidumbre es buena para tocar fondo y volver a subir. Javier, buenas noches. Leo, querido Leo, buenas Gracias, noches. Y Edwin, buenas noches, y a toda esta la audiencia de Al Fondo. Medir, digamos, en el tiempo la incertidumbre, lo que plantea aquí Edwin, lo que plantea nosotros, lo que dicen los grandes analistas económicos del país, no es fácil. Realmente, lo que decía Edwin ahorita, estamos en una época de transición, estamos en un nuevo plan de desarrollo, porque hasta ahora, hasta este año, hasta hace un mes que se aprobó el plan de desarrollo, pues prácticamente el presidente estaba con un plan de desarrollo y con un presupuesto prestado, como se dice comúnmente. Entonces, ahorita donde empezamos nosotros a ver las apuestas realmente a fondo de este gobierno, en qué áreas es que se va a empeñar y se va a comprometer. Todos entendemos que este gobierno está comprometido con el tema social. Ahí definitivamente nosotros acompañamos y entendemos y creemos que eso tenemos que acompañarlo. Entonces, todos sabemos que han venido una serie de medidas y reformas como la tributaria, que afectó muchísimo el ambiente de los negocios, el tema de la salud, el tema de la reforma laboral. Todo esto generó un poco de incertidumbre. Nosotros los comerciantes, casi que por naturaleza, somos optimistas. Nosotros decimos, en un término muy coloquial, tenemos que seguir pedaleando para no caernos.
Yo le digo a un tendero de barrio. ¿Pero está en ¿no? bicicleta estática o cómo Sí, están hoy en día? No, bicicleta que se mueva, estática Sí. no vale la pena, no. Sí. Entonces, ¿De premio de montaña? No, entonces les digo a mis colegas empresarios, a un ferretero, a un supermercado, a un granero, a una tienda, a un almacén de variedad, le digo, mire, ni usted ni yo podemos trasladar nuestra tienda para ningún lado. Y si tiene plata en Ecuador, en Costa Rica, en Miami, en España, en Nueva York, cuando ya lleve su platica, usted es un pario, usted es un desconocido. Aquí estamos en este país. Nosotros creemos que las instituciones van a funcionar y realmente se va a estabilizar un poquito el tema de incertidumbre que tenemos. Eso es lo que nosotros creemos y estamos trabajando. Es más, nosotros, y lo abogo y lo digo siempre en muchos espacios privados y públicos, digo, todos queremos que este gobierno le vaya bien, que al presidente le vaya bien, que este gobierno le vaya bien. Si al gobierno le va bien al país, A nos todos va bien va a bien, todos. claro. Eso es una realidad. Vamos a enmarcar ese programa con los expertos en materia de economía a nivel nacional. Nuestro director, Óscar López, está con el con el director de FEDesarrollo, viendo cuál es el análisis de los economistas acerca de lo que está pasando con la economía y las perspectivas de este año y los que vienen. Nuestro director, Óscar López, buenas noches. A fondo con el director de FEDesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Bienvenido a Telepacífico. Gracias por la invitación, un saludo para todos los televidentes. Llevamos 9 meses del gobierno Petro. ¿Cómo evaluamos desde la economía? Ustedes que están recorriendo el país, que lo están investigando, lo están analizando estos primeros 9 meses y el impacto que está teniendo en las actividades de la economía. Yo diría que ha sido un gobierno de luces y sombras, elementos muy positivos, la responsabilidad fiscal, los mensajes que ha dado tanto el ministro Ocampo como el ministro Bonilla en términos del cumplimiento de los objetivos fiscales, la visión de impulsar el crecimiento económico, pero también con algunas preocupaciones y yo destacaría esencialmente dos. El primero, la política mineroenergética que sigue sin definirse y que ha generado una incertidumbre muy grande frente a los inversionistas internacionales, porque es un sector fundamental para nuestras cuentas externas, para el propio gobierno nacional, por un lado, y por otro lado la discusión de unas reformas estructurales que si bien son necesarias, algunas de ellas están, creemos nosotros, más alineadas con los objetivos. La que más nos preocupa en este momento, indudablemente la reforma laboral, que consideramos va en la dirección completamente contraria a lo que requiere un mercado laboral en Colombia que no funciona bien. ¿Por qué va en contravía del mercado laboral? Pues mire, en Colombia el mercado laboral no funciona bien porque tenemos primero una tasa de desempleo del 10%, 2 dígitos, muy por encima de cualquier otro país de América Latina, por un lado. Y por otro lado unas tasas de informalidad laboral cercanas al 60%. Esto quiere decir que 6 de cada 10 ocupados en Colombia no tienen un empleo formal. Lo que hace esta reforma es encarecer el costo del empleo formal, que ya sabemos que lo que va a generar son incentivos hacia la informalidad laboral. Hay temas fundamentales como es el de el costo de vida, la inflación. También está generando, sobre todo en ciudades como Cali, un impacto en cuanto al tema de que las familias cada vez tienen menos poder adquisitivo y por ello se están midiendo en todas sus inversiones. Totalmente, mire, la inflación consideramos que es el principal problema económico en este momento por lo que usted menciona, porque la inflación afecta directamente el bolsillo de los hogares. Por eso nosotros publicamos el indicador de confianza para el total nacional y para el Cali también, y resulta que la confianza anda muy mal, entre otras razones porque los hogares, cuando se les pregunta cómo está su condición económica, claramente dicen que cada vez su dinero, su ingreso les alcanza para comprar menos cosas. La inflación por fin tocó techo en el mes de marzo, en abril bajó al 12.8, sigue siendo muy alta. Nuestra expectativa es que la inflación va a continuar reduciéndose y llegará al 9%. Hay momentos de cambio, de transformación. Lo que no puede perder el colombiano es el optimismo, que es el valor agregado que tenemos todos los colombianos. Totalmente, mire, Colombia durante mucho tiempo, no solamente recientemente, sino durante décadas, ha sorteado con éxito todos los retos con los cuales se ha enfrentado. Es un país lleno de gente trabajadora, pujante, pero considero que con un diálogo concertado, con consensos, con un diálogo importante con el Congreso de la República, que es la democracia representativa, pues seguramente el país continuará avanzando en reducir la pobreza, en reducir el hambre y en aumentar el crecimiento económico. Gracias, doctor Mejía, por acompañarnos en A Fondo de Telepacífico. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Muy bien, la información con Óscar López Noguera aquí en A Fondo de Telepacífico. Gracias, Óscar, y al director de FEDesarrollo. Doctor Octavio Quintero, decía el director de FEDesarrollo con el tema de la reforma laboral, está en estudio en el Congreso de la República, que se puede presentar el tema de desempleo. En vez de aumentar el empleo, puede darse este sistema. Mire que lo dice una entidad tan seria como el FEDesarrollo, que esos son 60, 70 años haciendo estudios económicos,
creo que tenemos que creerle a las cifras. Y lo dijo el Banco de la República, que es una entidad que lo preside el mismo ministro de Hacienda. Entonces, yo creo que sí, hablan de más de 450.000 empleos que se pueden perder. Nosotros desde el principio en FENALCO dijimos, mire, esta reforma no está ni para formalizar el empleo informal ni para generar nuevos empleos. Desafortunadamente, da para darle mayores garantías a los empleos que ya están. Eso está bien, me parece que esa relación empresario, colaborador, empleador, trabajador, eso me parece excelente, que las relaciones se mejoren todos los días, que haya estabilidad y todo esto, pero no podemos ir al exceso de ser tan garantistas que eso desincentive la generación de nuevos empleos. Y lo ha dicho el director de Fedesarrollo, lo ha dicho el Banco de la República, lo han dicho cantidad de estudios y FENALCO viene diciéndolo hace 2 o 3 meses atrás. Desde el año pasado incluso que se pensaba presentar la reforma, el doctor Jaime Alberto Cabal en su momento lo planteó al mismo presidente de la República, mire, esto no puede ser, esto tenemos que buscarle una salida donde realmente se modere y se ponga los incentivos para generar empleo y no para desincentivar el generar empleo. Yo tengo un caso concreto, hay un señor que tenía, lo conozco, trabajaba hacía unas hamburguesas muy buenas, muy buenas, y le dijo, este negocio vale la pena que usted lo formalice, organícelo, porque ese negocio usted puede vender en supermercado, puede meterse en la formalidad y no en la esquina donde usted está vendiendo, porque ahí se va a quedar con una hamburguesa demasiado buena. Yo lo conozco, me trabajó con nosotros un tiempo y me dijo, no, Octavio, eso hace como 2 años, 3 años, incluso por la pandemia, y aún así salió adelante. Cuando se dio cuenta de que venía la reforma laboral, me dijo, mire, tenía 3 empleos directos, mi esposa me ayuda, pues ese no es empleo porque es el trabajo de la casa, me ayuda, yo trabajo, pues tenía 3 personas jóvenes trabajando conmigo. ¿Sabe qué hice? Me quedó con uno, con el mejor. ¿Y sabe qué hice yo? Traje 2 tías desocupadas, pensionadas y están felices trabajando por 50.000 pesos al día. Honestamente, eso es lo que puede pasar. Ese negocio informal que apenas salió, que salió de la informalidad, que está en el proceso de consolidarse, estaba sacando INVIMA, estaba sacando una cantidad de cosas. El señor dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar aquí los salarios que tenemos que pagar? Claro, esos son casos concretos, pero ¿cómo mira el sector gremial regional? Porque usted está en frente de todos los gremios de la región. ¿Cómo miran ustedes todo este tema? Andy, que es el sector de la gran industria, todos los otros sectores vinculados al Comité Intergremial Empresarial, todas estas reformas, ¿cómo la miran? Y el efecto que tendrán dentro de la economía de bolsillo que tiene cada ciudadano, porque cada ciudadano, más que las normas que el gobierno explica, lo que sientes en el bolsillo y después en el estómago. Así es, así es. En el comité tenemos agremiados gremios de todos los sectores económicos y tamaños de empresas, pero en la reforma vemos que hay un impacto a nivel de todos los sectores, pero a nivel de tamaño sí, la principal afectación va a ser en las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas no van a tener la capacidad de adecuarse a unos nuevos requerimientos. Esto va a afectar su operatividad, su capacidad de generar empleo, la capacidad de tenerlo formal. El 90% de las empresas tienen menos de 3 empleos y les queda muy difícil acomodarse a las nuevas normas en cuanto al tema de contrato fijo, en cuanto a la terminación de los contratos. Todo esto va a incidir en que sea más difícil generar trabajo formal. Es decir, las que más está golpeadas. afectando a los que ya están informales, que están sin empleo, a la misma economía popular que habla el gobierno nacional, se está afectando. Para ustedes habrán mucho menos ocupados entonces. Sí, realmente la preocupación es esa, que no resuelve los problemas estructurales que tiene el mercado laboral. Uno, ya lo mencionaron, que es la formalidad, cómo generar empleos de mayor calidad y con una cobertura social. Y por otro lado, el tema del empleo. La misma ministra lo dijo, que esta reforma no está para generar empleo y nos preocupa porque yo creo que debe ser la meta de todo gobierno y de toda región. También hay otro tema que es que no genera productividad, genera complicaciones a los sectores que operan con estacionalidad, por temporadas, genera una serie de complicaciones, entonces no está mejorando lo que es el sector productivo. Adicionalmente, crea un problema para otros sectores, como el mismo sector salud, el sector pensiones, porque dependiendo de la formalidad que haya y todo, va a depender la sostenibilidad del sistema de salud, del sistema de pensiones, es decir, que es una reforma que no está tratando de resolver los problemas estructurales, que es lo que pide la gente, y adicionalmente nos está devolviendo a temas que ya estaban superados y no está recogiendo las nuevas tendencias del mercado laboral, lo que quieren los jóvenes y lo que se necesita en este mundo de transformación digital. Entonces es una preocupación muy grande y va a tener un impacto directo y, insisto, sobre todo en las pequeñas empresas. Las grandes de pronto podrán acomodarse y cumplir la normatividad con el empleo que tienen, pero también se van a ver recelosas a la hora de generar nuevos empleos y nuevas inversiones. Bueno, a nivel nacional, ¿qué dice Mauricio Santamaría, quien es el presidente de ANIF? Aquí, en el diálogo, en la entrevista con nuestro director, Óscar López.
Bueno, doctor Santamaría, bienvenido a Telepacífico, a fondo. La economía a fondo. ¿A fondo? ¿Vamos hacia el fondo o vamos sobreaguando? ¿Cómo vamos? Bueno, primero muchas gracias, un saludo, un placer estar acá. Y para contestar su pregunta, vamos en este momento sobreaguando, nos vamos desacelerando, vamos a tener un año complejo en la economía, esperemos que no nos vayamos a fondo, las cosas como se ven ahora es que no nos vamos a ir al fondo, pero sí vamos a caer bastante y ahí nos vamos a mantener un tiempito, es decir, yo creo que se vienen un año bastante complicado, el segundo semestre de este año y probablemente el año entrante van a ser meses complicados para la economía colombiana y esperemos que logremos sobreaguar un poco. Pero unas dificultades de capacidad adquisitiva, son dificultades en general de confianza empresarial. ¿Cuáles son esos síntomas? No, los síntomas son ya la economía se está desacelerando, el apretón que le ha metido la política monetaria, el Banco de la República está surtiendo el efecto que quería surtir, que era que la gente consumiera menos. Entonces eso va frenando la economía un poco, por un lado. Por otro lado, pues ya los términos de intercambio tan altos que tuvimos durante algún tiempo ya están dejando de ser así. Las exportaciones no tienen los mismos precios que tenían antes, el desempleo va a empezar a subir en los próximos meses y eso pues va a afectar un poco más la capacidad adquisitiva y todo eso mezclado con un ambiente de incertidumbre muy grande que han generado las reformas. Santamaría, el tema de la construcción. La construcción es el principal generador de empleo del país. También tiene muchas dificultades, además desde antes, incluso del comienzo de este gobierno. Sí, el sector de vivienda ha tenido unos años muy duros. Dijéramos, ese sector de la construcción está compuesto por dos subsectores importantes que son el de vivienda o el de construcción, dijéramos, de vivienda o edificios de oficinas y por otro lado lo que se denomina obras civiles. Los dos están cayendo de manera importante, lo que quiere decir es que obras civiles que son proyectos grandes de infraestructura no se están haciendo y eso sigue cayendo y lo que es construcción también está cayendo, aunque una tasa menor y eso ha tenido que ver con cambios grandes que se le han hecho a los principales programas de frenazo en programas como Mi Casa Ya, que han hecho que la construcción esté pues sufriendo una caída que no es menor. Veríamos de pronto en la historia del país tener un paralelo con qué momento del país económico. Con momentos que han sido graves en la economía colombiana como el 2014, cuando cayeron los precios del petróleo, que la economía tuvo un frenazo muy grande, ahí hubo un manejo económico acertado en ese momento, entonces se logró un poco sobreaguar eso. De todos modos, ¿en dónde nos queda el optimismo a los caleños, a los vallecaucanos, a todos los que ven este programa y a los colombianos? Porque finalmente sabemos que las cosas están difíciles, pero el colombiano es muy bueno para salir adelante. Sí, el colombiano es muy bueno para salir adelante y el Valle está mejor que el promedio de Colombia, el Valle está creciendo a tasas altas y esperemos que continúe así porque aquí las cosas no se ven que vayan por mal camino. Muchas gracias por estar en A Fondo. Muchas gracias, muy amables. Bien, la información con Oscar López Noguera aquí en A Fondo, Canal Regional de Televisión Telepacífico. Muy amable porque este tema está muy interesante. Don Octavio, el gobierno dijo, la inflación comenzó a bajar y mire que los precios en los supermercados comenzaron a bajar. Usted que está vinculado al sector de los comercios en la región y en el país, ¿ustedes sienten que los precios llegaron a la parte de la curva hacia abajo o la curva sigue estable o está picando para arriba? Yo creo, como lo decía ahorita el presidente de Fedesarrollo, los precios en el marzo creo que tocaron techo, la verdad que sí. Y hablo yo que estoy en el sector de alimentos tantos años, pudimos ver que los alimentos bajaron ya en el mes de abril 0.55%, o sea, decrecieron los alimentos realmente en el crecimiento, o sea que veníamos sí con una tasa supremamente alta, impresionantemente alta. ¿Qué ha servido de eso? Que el dólar se ha mantenido, que han empezado cosechas que son estacionarias a entrar, que se mejoró un poco también el tema de movilidad porque
el tema de lo que nos pasó con el caído de puente en la caída del puente en Rosas Cauca, eso afectó impresionantemente la economía y afectó mucho el abastecimiento del sur, que es proveedor de papa, de pollo, de leche, de todo lo que quiera y todos los productos que vienen de importación del Perú, del Ecuador. Entonces hubo algunos factores que han mejorado mucho eso. Yo creo que sí hay una tendencia y sobre todo ya a partir de este mes y del próximo mes vamos a seguir viendo precios mucho más bajos. Y además por lo que hemos analizado, la realidad es que las medidas del gobierno son precisamente desincentivando un poco más el consumo con las medidas de intereses altos y con todo este tema, entonces hace que la gente tenga que vender a como sea, entonces va a sacrificar márgenes y va a bajar porque no va a quedar con los inventarios. Esa es una realidad. Y cualquier estrategia hay que hacer para vender más, pero realmente va a tener que sacrificar mucho margen. Y respecto a las bajas de precios, esos precios que planearon y que bajaron los precios y de 400 productos, realmente son estrategias comerciales de estas grandes cadenas. Pero afectó no el sector tendero, que es diría que puede ser más afectado, no lo afecta porque estos son temas temporales, ¿no? El tendero tiene igual y siguiendo su política. Estos negocios no le venden a usted el tomatico solo. El tomatico solito, ni el banano, ni el frasquito de aceite, ni la pastilla de chocolate. El tendero sigue haciendo su negocio, sigue haciendo su negocio, y tiene su mercado, tiene su negocio. El negocio del tendero es un negocio de conveniencia, de ayuda, colaborativo, y seguirá allí, vamos a seguirlo apoyando. Entonces, la estrategia de estos grandes comercios me parece excelente, que bajen los precios, pero yo realmente quiero ver, por ejemplo, en arroz, en azúcar, en aceite, en panela, en todos estos productos básicos deben bajar el 45% como lo anunciaron. Eso no lo van a poder hacer. Las condiciones objetivas de costos y de estructura de precios del mercado no han cambiado. Han ido bajando 0.55% en productos de aseo personal o quizá en productos de aseo de casa, de hogar. Pueden tener márgenes altos, pero yo le pongo de los análisis que yo hago, porque además soy proveedor de esos tipos de todos los establecimientos, todas las cadenas, desde grandes superficies hasta las tiendas, soy proveedor y conozco cuál es la estructura de costos de ese negocio, y ningún negocio de eso puede bajar ni el 10, ni el 20, ni el 30, ni el 40%. Yo reto hoy a cualquier consumidor y a cualquier comercio que me diga dónde bajar un arroz el 45%, o el frijol, o el aceite, o la manteca, o la panela, o 40 o 50 productos básicos de primera necesidad. Sí hay unas rebajas, frutas algunas han bajado, algunos productos se puede hacer un tema temporal. Los precios insuperables del éxito, excelentes, son a un mes, son campañas, lo mismo que hace por el aniversario árabe, lo mismo que está haciendo estos otros almacenes, pero son una realidad que son temas estructurales. Ahora lo van a hacer no por 15 días, sino por un mes, perfecto, y eso es una gran noticia para el consumidor, y eso le ayuda al consumidor y nos gusta porque van a mover los inventarios. Pero estructuralmente los precios vienen bajando por unas condiciones reales de lo que está pasando en el mercado. Decía el presidente de Fedesarrollo aquí en nuestro programa a fondo de la entrevista con Óscar López. No, se me olvidó una cosa, Sí. Yo quiero decir una cosa y de verdad. Y nosotros nos duele mucho, nosotros como comerciantes nos interesa que los precios se mantengan bajos. El mayor impuesto para los pobres son los precios de alimentos altos, porque el 40%, me parece, los análisis que tenemos en Fenalco, de lo que le entra de un salario mínimo, 2 o 3 salarios mínimos se entran en comida, lo que no es para las clases altas, que son el 17, el 12 o el 5%. Entonces es una realidad, nosotros propendemos que los precios estén regulados, que estén bajos, que haya asequibilidad para todo el mundo, sobre todo para los pobres. Y una cosa grave que nos pasa a nosotros. Nosotros en esta carestía vimos lo siguiente, dejando la gente el producto en las cajas o en las estanterías de los clientes, porque llevaba una libra de tomate, llevaba 3 tomaticos, o llevaba 3 libras de lenteja o de frijoles, pues llevaba 2, o llevaba 20 libras de arroz, estaba llevando 10. Entonces, hablando, se afecta el consumo cuando el precio es tan alto, y eso es un tema real. Sí, claro, bien complicado. La realidad. Le iba a preguntar en la entrevista que hizo Óscar López, nuestro director, al director de Fedesarrollo, el doctor Santamaría. Doctor Maldonado, él decía que la economía del Valle del Cauca creció. Incluso creció por encima del medio, en un 8.4% según el DANE, y se dice que eso, y también estudios de la Universidad Javeriana, que se da el emprendimiento que aporta mucho a la economía. ¿Eso es cierto o no? Sí, es cierto. Incluso hay que recordar que el Valle ha tenido un crecimiento por encima de la economía nacional en los últimos años. 5 años antes de la pandemia, el Valle venía creciendo por encima, venía con un gran dinamismo. Durante la pandemia, quitando 2 departamentos, el Valle fue el departamento que menos decreció. Y
exceptuando pues el 2021 con el tema del paro nacional, ahí sí estuvimos en crecimiento por debajo del promedio nacional. El año pasado, como usted lo mencionó, ya volvimos a estar por encima, un 8.4, el 7.5, y este año, a pesar de esa incertidumbre, y se habla de que el país va a crecer alrededor del 1.5%. Yo esperaría que también nacional, ¿no? Sí. el valle creciera por encima. ¿Y por qué se da esto? Porque el valle tiene una ventaja, que tiene un tejido productivo muy diverso. Como no tenemos pues, petróleo, no tenemos grandes minerales, hemos desarrollado un tejido muy diverso y sofisticado, tenemos sectores representados en toda la economía, y eso nos sirvió, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia sacaron la cara el sector alimentos, el sector salud, farmacéutico. El 2021, pues la construcción empezó con un empujo grande, el turismo, el comercio, hasta el año pasado el turismo venía con unos crecimientos muy importantes y un dinamismo, eso compensa. Yo creo que este año va a ser difícil. Vemos cómo el turismo se ha visto afectado por el tema, por ejemplo, de los tiquetes aéreos, por unos temas que no se mantuvo el tema del beneficio del IVA. Hay unos factores que están afectando al turismo. De la construcción ya lo hablaron. La industria, que también venía con un buen dinamismo, ha venido pues enfrentando en algunos sus sectores algunos problemas. Este año lo veo complicado, pero creo que si superamos este año, el próximo año, el Valle va a seguir siendo líder en materia económica a nivel nacional. Y lo más importante, creería yo, es lograr que por fin se diera un crecimiento homogéneo en todos los sectores. Hemos venido con unos sectores arriba, otros abajo. Ojalá podamos tener un crecimiento más homogéneo, un dinamismo en todos los sectores que de alguna manera se pueden complementar, y esto va a permitir que sea más sostenible el crecimiento del empleo y sobre todo generar empleo formal. Esta es la visión desde los gremios sobre lo que está pasando con la economía de la región, del Valle del Cauca y del suroccidente del país y de Colombia. Edwin, muchas gracias, muy amable. Mucho gusto para ustedes, muchas gracias por la invitación a este programa, y esperamos que el Valle salga adelante a pesar de esta incertidumbre y esta crisis que estamos viviendo. Don Octavio, muy gentil, muy amable. Muchas gracias, don Leo, muchas gracias, Jair, y aquí estamos para servirles siempre. Claro, es la visión desde los gremios. Ya venimos con la academia. ¿Qué piensa la academia de la economía de la región y del país? En unos segundos aquí en A Fondo por Telepacífico. Seguimos en A Fondo aquí por Telepacífico. Vamos con la segunda parte, con este tema de la economía que está tan interesante. Nos acompañan el profesor Jaime Acar, director de Economía de la Universidad Javeriana, y el profesor Carlos Giovanni González, del área de Economía de la Universidad ICESI. Don Jair, todos suyos, por favor. Pues, doctor Jaime Acar, ¿cómo ve la economía inicialmente en nuestra región? ¿Cómo la siente? Y ¿cómo la siente? ¿Cómo la fuera de palpa? eso, porque pues de acuerdo al DANE, pues la economía del Valle del Cauca creció 8.4 por encima de la media nacional. Sí, en efecto, en este momento, digamos que estamos entrando al segundo trimestre. Colombia, acabamos de tener el dato del primer trimestre, en Colombia fue de 3%, es el crecimiento más alto, por ejemplo, en la OCDE, uno de los más altos, y por supuesto el Valle del Cauca comportándose incluso mejor que el país, porque lo que nos explicaban antes, que no dependemos de los hidrocarburos, la reactivación de Venezuela como mercado, en fin, hay muchos factores que inciden. Digamos que en este momento el desempleo también viene bajando, pero es el comienzo de un ciclo que ya venimos prevenidos, que va a ser un ciclo duro, un ciclo de desaceleración fuerte de la economía, que ya se empieza también a sentir. Hay unos indicadores como las ventas de viviendas, las ventas de motos, que empiezan a alertar y que nos indican que la situación económica se va poniendo muy, muy dura. Profesor Carlos Giovanni, el propio Banco Mundial dice la expectativa de crecimiento de América Latina va a ser así. Argentina, negativo. Venezuela, peor todavía. Brasil, 0.8%. Colombia, 1.1%. Es el cuarto país de abajo hacia arriba. Y entre los mayores están otras naciones como Ecuador, nuestro vecino, el 3.8%. ¿Esa situación va a ser tan compleja? Yo creo que podemos ser optimistas, porque el crecimiento
que proyectan los especialistas es del 1%, 1.1%. Sin embargo, para el primer trimestre crecimos el 3%, que es una buena cifra. El año pasado crecimos el 7% más o menos y el año anterior, en 2021, crecimos el 10%. Lógicamente, si uno mira las cifras, uno está bajando. Pero si este año creciéramos, por ejemplo, al 0%, estaríamos creciendo al mismo nivel del año pasado, que crecimos el 7%. Por lo tanto, hay esperanza, hay optimismo para que la economía crezca. Y lo que decía ¿Y hay el profesor, medidas para que esa economía crezca hoy en día? lo que pasa es que tenemos un problema. La macroeconomía tiene 3 variables fundamentales, que son el PIB, la tasa de desempleo y la tasa de inflación. La tasa de desempleo actualmente es del 10%. El PIB creció 3%, que es una buena cifra. Le pongo un ejemplo. De 2015 a 2019, el promedio del crecimiento del PIB fue de 2,5%. Primer trimestre de este año crecimos 3%. Es una buena cifra. Esperamos que sea el 1%, sí. Pero si este año no creciéramos nada, creceríamos igual que el año pasado, creceríamos al mismo nivel, o sea, creceríamos al 7%, que es una buena cifra. Yo creo que podemos ser optimistas frente a la economía y la incertidumbre que existe es grande por las políticas, pero es la política. Los datos muestran hoy que la economía no está tan fuerte como en el pasado, pero sigue creciendo. El 3% es una buena cifra. Los emprendimientos, digamos, ha sido un apoyo para que crezca, así sea poquito, la economía, inicialmente en nuestra región, como lo dije ya lo dice el DANE del 2022, pero este año y en este primer trimestre, ¿esos emprendimientos se mantienen? ¿Hay que darle gracias a esos emprendimientos para que crezca esa economía? Sí, definitivamente sigue habiendo gente que encuentra oportunidades, incluso en la adversidad. Esa es la gente que hace crecer la economía, genera entusiasmo y han sido importantes en los últimos años, una economía post-pandemia, pero incluso ese tejido empresarial o ese entusiasmo se puede ver frenado o reducido ante situaciones del entorno económico que son duras. ¿Cuáles son esas situaciones en este momento? La más grave son las tasas de interés. La financiación para las empresas, para los emprendedores está en unos niveles que no veíamos hace 20 años. Es decir, los bancos bajan un poquito, pero bajan a determinados productos, ¿no? Pues los bancos han reducido a las tarjetas de crédito de ciertos segmentos, pero no necesariamente a los empresarios o a los inversionistas. Digamos, los costos de financiación este año y en estos momentos son unos costos de financiación altos. También estamos en un entorno de impuestos que es difícil, una reforma tributaria que entró en vigor y que pone una presión impositiva fuerte. Y hay también en el tintero, digámosle, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, que empiezan a crear incertidumbres y que pues pueden plantear interrogantes en los emprendedores, pues digamos, por más entusiastas que ellos sean. Vamos a ver lo que está pasando dentro de un sector de la economía, lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio. Otro análisis también desde la región. Con nuestro director Oscar López está su director Luis Fernando Pérez. Hemos estado en el foro ANIFE Desarrollo y Cámara de Comercio de Cali viendo las perspectivas económicas del país y las del Valle del Cauca. ¿Qué vemos? Estamos cerrando con el 2022 un ciclo de gran dinámica económica, de gran reactivación, específicamente para el Valle del Cauca. Claramente, un ciclo de un rebote de crecimiento del 2020 al 2022 tan alto como el que tuvimos, claramente tendrá un ciclo de desaceleración y estos primeros meses del 2023 así lo demuestran. Entonces, tendremos que seguir enfrentando ese ciclo de desaceleración. ¿Qué le pedimos al gobierno nacional? Es certeza. Yo creo que en un escenario de incertidumbre con las variables internacionales, con las variables de economía, lo que le pedimos siempre al gobierno nacional son que sus mensajes generen certidumbre, generen certeza para que el sector empresarial pueda crecer, pueda seguir generando empleo, para que pueda desarrollarse. Eso es lo fundamental. Cuando hablamos de certeza, ¿qué esperamos? Son medidas claras que le permitan a las empresas reaccionar, decir, ok, ya sé para dónde va el gobierno nacional. Con esos mensajes, las empresas reorganizan sus proyecciones y pueden generar empleo. Hoy en el sector construcción, la demora en el programa Mi Casa Ya, 11 meses le adeudan a las constructoras
los giros de los subsidios. Eso quiere decir que vamos a perder posiblemente la creación de 15.000 unidades de vivienda. Cada unidad de vivienda en nuestro departamento genera alrededor de 4 empleos directos. Eso quiere decir que podremos estar perdiendo cerca de 60.000 empleos en los próximos años. Esos no son los mensajes que necesita el sector empresarial para generar empleo. Aquí de lo que se trata es de la gente. Muchas gracias al doctor Luis Fernando Pérez, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la capital del Valle del Cauca. Continuamos aquí con nuestros invitados, el doctor Jaime Acar y el doctor Carlos Giovanni González. Para el doctor González, el tema de la construcción y luego, digamos, y que se viene conociendo, digamos, desde finales del año anterior a este, que es el tema del programa de Mi Casa Ya. Doctor González, vivimos y depende mucho la economía de nuestra región o del país del sector de la construcción. Sí, la construcción es un motor del crecimiento económico y actualmente el sector está mal. Por ejemplo, en el último dato conocido del PIB, de 12 sectores que contribuyen al PIB, el único sector que no creció, que creció negativamente, fue la construcción. Último dato del DANE del PIB. Sin embargo, el problema no es el desempleo. El problema actual tampoco es la construcción. ¿Cuál? El problema macroeconómico de los colombianos actualmente se llama la inflación. Y el Banco de la República tiene como objetivo constitucional velar por el poder adquisitivo de la moneda colombiana, o sea, luchar contra la inflación. Y la inflación en Colombia, según el Banco de la República, debe estar en el 3%. Esa es la meta de inflación de los colombianos. Y actualmente la inflación está en 12,84. Hemos tenido en los últimos meses datos de inflación que solamente hemos visto en Colombia hace 25 años. Entonces, para poder bajar la inflación, para poder luchar contra la inflación, el Banco de la República viene subiendo la tasa de interés. Eso hace más costoso el consumo a crédito, hace más costosa la inversión, hace más costosa la vida en general. Por lo tanto, hay una política que es impopular, que es subir la tasa de interés, pero es una política monetaria contractiva necesaria, porque el verdadero mal de la economía es la inflación. ¿Por qué? Porque las familias más pobres se ven más perjudicadas con la subida de los precios. Y esto en un país pobre como el nuestro, pues es importante combatirlo, para que la gente tenga mayores oportunidades, no solamente de invertir, sino de consumir día a día su comida, sus 3 comidas, sus 2 comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Jaime Acar, ¿ustedes sienten que esa inflación ya llegó al pico o se está descendiendo? ¿Ustedes cómo lo están modelando? Pues hasta el mes de abril no teníamos ninguna esperanza de que la inflación cayera y finalmente sale el dato que muestra que la inflación empieza a ceder. Ese es un momento importante, es la primera vez que la inflación cae en varios meses y que nos muestra que nos ponemos en sintonía con lo que está sucediendo. La inflación ya de alimentos, pero la otra inflación no ha caído. El IPC en general sí. ya empezó a caer, estábamos en 13.4 si no estoy mal y pasamos a 12.8. Sí. Ese es un momento importante, ese es el posible punto de inflexión. Si lo confirman los próximos datos de inflación y así sucede a lo largo del resto del año, empezamos a estar en una dinámica parecida a la que se está viendo en Europa y en Estados Unidos, que es muy positiva y que sienta las bases para las futuras reducciones de tasas de interés que son tan importantes para que se reactiven sectores como el de la construcción. Doctor Carlos Giovanni González, desde la academia, ¿cómo ve, digamos, toda esa promoción? Y ya lo preguntamos y lo vimos en la primera media hora con los empresarios del gremio y con Fenalco. La reducción de precios de 400, 500, hasta 600 productos de las grandes cadenas de supermercado para, digamos, como se dice popularmente, torcer ese cuello a la inflación. Los economistas decimos que la economía se divide en microeconomía y macroeconomía. Cuando una empresa decide cambiar los precios o un gremio, eso es algo microeconómico, pero es que la inflación es un problema macroeconómico. La inflación es algo mucho más grande que un gremio decida bajar el precio de algún producto. Entonces, el problema en Colombia actualmente es una inflación de 12,84, cuando lo que tenemos que esperar es una inflación del 3%. Como lo decía Jaime, si la inflación empieza a ceder, si la inflación empieza a bajar, lo que podemos observar, lo que podemos esperar es que el Banco de la República empiece a suavizar las tasas de interés, a bajarlas un poco, lo que le va a dar oportunidades a las familias y a las empresas a consumir a crédito y a invertir.
Pues vamos a ver qué dicen los banqueros. Por ejemplo, un expresidente de la Asociación Bancaria que reúne todos los bancos del país, Santiago Castro, dice su punto de vista frente a lo que está pasando con la economía. Y por ejemplo, hoy nos está mostrando cómo la cartera, su crecimiento está casi estático, incluso alguna cartera está negativo, lo que quiere decir que la demanda para crédito se ha secado. Y cuando la demanda de crédito se seca, lo que estamos viendo entonces es que las personas no tienen planes de hacer inversiones, no tienen planes de compras de bienes duraderos, como una casa, como electrodomésticos. Muy preocupante esas cifras. Vimos ya claramente una desaceleración de la economía después de haber tenido un crecimiento estelar durante el periodo pre-pandemia y post-pandemia, y que va más acentuado incluso que otros países de la región. Otro tema que nosotros hemos visto es el riesgo país, que es la prima que se tiene que pagar para acomodar el riesgo, y es una prima sobre lo que es la inversión más segura, que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y esa prima en este momento es mayor que las grandes economías de América Latina, mientras nosotros siempre hemos estado ahí en el promedio. Entonces, lo que nos muestra es que hay una percepción de riesgo, hay una preocupación sobre el futuro de Colombia y de la capacidad de sostener un crecimiento económico, y yo creo que el gobierno ha ayudado a que estos temores se acrecienten con unas reformas que realmente no son técnicas, tienen un alto contenido ideológico y pueden afectar el empleo, la formalidad y la capacidad nuestra de crecimiento. Así piensan los empresarios que tienen que ver con el sector bancario, pero el Valle del Cauca es el único departamento del suroccidente del país que tiene un puerto activo, Buenaventura. Tiene varios terminales marítimos y hay expertos en la materia como Alexander Micolta que nos dicen qué está pasando en los puertos. Alexander. La dinámica portuaria es el reflejo de esa dinámica económica nacional como internacional. Recientemente estaba leyendo el día de hoy que el puerto de Cartagena está en el top 5 desde el punto de vista de los rendimientos productivos a nivel mundial de más de 300 puertos, Buenaventura en el puesto 21. Eso demuestra que la dinámica portuaria y su infraestructura y sus dirigentes han venido aportándole a este crecimiento del sector portuario, que es un eslabón en esa dinámica del comercio exterior. La dinámica actual en estos 3 meses de año, por así decirlo, es una dinámica que se comporta a la baja. Hay una dinámica de crecimiento, por así decirlo, no como el que tuvimos en el periodo pasado, en el año pasado, en el primer trimestre, pero pues hay una dinámica que en el caso de Buenaventura pues viene dándose positivamente, con algunos inconvenientes como el cierre de vías que está comenzando a perjudicar el resultado de la dinámica portuaria por Buenaventura, pero en el resto pues la economía está haciendo su esfuerzo, los puertos siguen, en el caso colombiano, garantizando una productividad en movimiento de la carga, y en ese sentido pues esperamos de que en el resto del año y con el gobierno actual pues pueda seguir mejorando. Sin embargo, un tema solamente, Oscar, que seguimos sin una política portuaria, sin un COMPES de expansión portuaria que garantice cuál es la política pública de Colombia frente al desarrollo portuario del país. Estamos en un limbo porque ya las concesiones, los contratos de concesiones vienen ya a finalizarse en este periodo y no sabemos cómo van a ser esos contratos de concesión, y eso pues hace parte de cómo uno planea las inversiones en un sector tan importante como es el sector portuario, logístico y marítimo. Muchas gracias al doctor Alexander Micolta, además porque fue presidente, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura y conoce precisamente todo el tema de puertos. Doctor Jaime, esta situación, digamos, de puertos, el tema del bloqueo permanente de diferentes vías del país, ¿también pueden aportar a la incertidumbre del país con el tema de la inflación, con el tema de un crecimiento bueno para la economía?
En efecto, ese ha sido un problema recurrente en Colombia, los distintos paros en las vías estratégicas del país, en la vía que va al suroccidente, en algunas ocasiones también en la vía Buenaventura. Entonces, cuando no es el conflicto social, pues es el clima, ¿no? Y lamentablemente eso afecta seriamente las posibilidades de exportación del país, sobre todo en el plano del Pacífico, que hoy es un punto estratégico del comercio global. Cuando no es una cosa es otra. Cuando no es una cosa es otra, pero tenemos que prepararnos mejor. O sea, Colombia tiene que invertir muchísimo más en infraestructura. Mientras que hay países muy montañosos también como Suiza o Austria, pero allá cuando hacen las carreteras, si las montañas se caen, caen a los lados de la carretera. Nosotros tenemos la costumbre de hacer unas carreteras que no cumplen estándares de calidad y que no resisten pues el más mínimo invierno. Tenemos que prepararnos mejor. Es bien complicado. Estamos hablando acerca de la economía, existe el tema de los bienes durables, pero lo que no entendemos en Colombia es que estamos con un gobierno que está planteando es un cambio del modelo económico. Y el cambio del modelo económico implica una serie de contradicciones para la economía formal que tenemos hasta el momento. ¿Cómo incide todo esto, profesor? Sí, la política económica del gobierno actual es una política que podemos llamar de izquierda. Y como Colombia es un país que nunca ha tenido un gobierno, entre comillas, de izquierda, pues nos enfrentamos a esa incertidumbre. Yo creo que cuando la gente habla de crisis, de incertidumbre, de recesión económica en el país, está reflejando eso, la incertidumbre de un gobierno nuevo que trae ideas nuevas, ideas de izquierda a las cuales no estamos acostumbrados. Sin embargo, vuelvo y repito, no hay cifras que muestren que estamos en crisis, ni que estamos en recesión, ni nada de esto. La economía en el primer trimestre creció el 3%. Las expectativas son de 1,1%. Venimos de 2 años muy buenos. Crecimos en el 2021 el 10%, en 2022 7%. Esperamos crecer 1% ahora. Pero no creció el desempleo. No ha crecido el desempleo ha venido bajando, por el contrario, 10%. Por eso repito nuevamente que lo que hay que contarle a los televidentes es que el mal de la economía actual es la inflación. Y la inflación, la única forma de combatirla es usando política monetaria contractiva. Y la política monetaria contractiva la viene haciendo el Banco de la República en los últimos meses. ¿Qué hace el Banco de la República? Sube la tasa de interés de intervención para que los bancos suban la tasa de ellos, lo que hace desestimula la demanda agregada, el consumo en los hogares, la inversión de las empresas, y entonces esto baja un poco la actividad económica. Y la actividad económica hoy está baja no al azar, sino porque las políticas macroeconómicas son para bajar la inflación. Y la única forma de bajar la inflación es reducir la actividad económica. Este es A Fondo por Telepacífico. Ya volvemos con ustedes. Estamos en A Fondo por Telepacífico. Profesor Jaime Acker, está planteando aquí el profesor que estamos en cambio de políticas gubernamentales. ¿Toda esa incidencia significará que el país cambiará estructuralmente su forma de producir y su forma de empleo o su forma de desarrollo? ¿O qué va a pasar de fondo para que un ciudadano lo entienda frente a lo que está sucediendo con el gobierno y su cambio estructural del país que quiere plantear? Pues en efecto, la administración Petro ha intentado varias reformas de carácter estructural. La primera de ellas en el sector de la salud, la segunda en el tema de las pensiones y actualmente en el plano laboral. Hay otras reformas que también estarán en el tintero y que vendrán. Una importante tiene que ver con la transición energética. Son 36 reformas ha planteado el gobierno. Entonces, sí hay el planteamiento de un giro a la izquierda y de un cambio de modelo económico con un rol mucho más importante del sector público, un sector público que intenta ser una especie de motor del crecimiento que arrastra al sector privado con él, que le muestra el camino a través del plan de desarrollo y que induce
a superar algunas dificultades del pasado y tratar también de solucionar los problemas de equidad tan terribles que tiene Colombia, siendo uno de los países más inigualitarios del mundo. Doctor González, el presidente de la República, Gustavo Petro, ya firmó el plan de desarrollo, el proyecto de ley que se convirtió pues ya en ley y ya lo firmó. De ese plan de desarrollo, ¿qué destacaría usted? Yo creo que es una nueva visión, como lo dice el profesor Jaime, sobre la economía. Y es una visión que va más a las personas, va más pensando en ayudar a los pobres, a los vulnerables, pero a esa visión le falta método, le falta un poco de rigor, le falta un poco de academia, en mi impresión. Sí. Creo que, por ejemplo, la reforma a la salud es un ejemplo claro de esto. Los dos últimos ministros de salud, el del presidente Iván Duque y el del presidente Santos, han estado en contra de la reforma a la salud. Y yo creo, es más, uno de los ministros, Alejandro Gaviria, era el ministro de Educación. Y yo creo que las reformas hace falta discutirlas, hace falta debatirlas, porque eso creo que es lo que le falta al gobierno, entrar en el debate con los que saben, con los académicos, con los expertos, para poder llegar a un consenso. Y yo creo que la incertidumbre que genera la política de esa forma, como lo es el presidente actualmente, genera eso porque no hay un debate. Entonces, ese debate es necesario. Creo que es lo que hace falta. Profesor Jaime Acker, ¿usted piensa que la reforma tributaria es uno de los motores del estancamiento de la economía hoy en día? ¿La actual reforma tributaria que se comenzará a pagar? La reforma tributaria tiene, digamos que una reducción en el ingreso disponible de los hogares, en especial de los hogares con más ingresos, pero estos hogares también generan una actividad económica que arrastra a otros sectores de las economías a través de los multiplicadores. De tal manera que, en efecto, hay un impacto, la reforma tributaria. Cuando uno sube los impuestos, reduce la demanda agregada en términos generales. Sin lugar a dudas. Su conclusión de toda esta situación de la economía en el país, profesor Carlos Giovanni. Creo que debemos ser optimistas, que no estamos en crisis, no estamos en recesión, la economía creció. ¿Economistas de diente para afuera o de estómago para adentro? Cualquiera de las dos. Sí. Pero la economía creció el 3%. El año pasado crecimos el 7%, el anterior crecimos el 10%. Pero el promedio de crecimiento de 2015 a 2019 de la economía nacional fue de 2,5% y primer trimestre 3%. O sea que el desempleo 10%, el mal, digo yo nuevamente, es la inflación. Contra lo que hay que luchar es contra la inflación. Y la política fiscal contractiva, que son los impuestos, y la política monetaria contractiva, que es la subida de tasas de interés, ayudan a reducir la actividad económica para luchar contra la inflación, que es el verdadero mal de la economía colombiana. Doctor Jaime, su conclusión. Bueno, yo creo que debemos estar alertas todos para tomar las decisiones. ¿Sí? Es cierto que hasta el momento la economía va bien, pero ya hay señales de deterioro y tenemos que ser muy cuidadosos. Las reformas que están hoy en el Congreso no actúan cada una de forma independiente, tienen interacciones. Y hay riesgos si todas se ejecutan de la manera, por ejemplo, como están planteadas en el Congreso, pueden inducir una fuerte desaceleración en la economía. Por eso es importante el debate, es importante la conciliación para poner en una balanza esos efectos positivos, esos efectos negativos posibles de cada una de las reformas, quedarnos con lo mejor y sobre todo sentar las bases para que esa desaceleración sea breve y para que recuperemos el crecimiento económico lo más pronto posible. Profesor Carlos Giovanni, muy amable, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Profesor Jaime, que tenga buen día. Con mucho gusto. Don Jair, que tenga buena noche. Buenas noches, Leo, y también un cordial saludo para todos ustedes. Les recordamos que este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones. Les deseamos buena noche y los esperamos en 8 días aquí con otro especial sobre la violencia e inseguridad en la capital del Valle del Cauca. Buena noche para todos.